Bienvenidos a mi canal Profe Pinto. El video de hoy es sobre un problema de tasas relacionadas. El problema es el siguiente. Si una bola de nieve se licúa de tal suerte que su área superficial disminuye con una tasa de 1 centímetro cuadrado sobre minuto, calcule la tasa con que se reduce el diámetro en el momento en que mide 10 centímetros. A. ¿Cuáles son las cantidades que se dan en el problema? B. ¿Cuál es la incógnita? C. Haga un dibujo de la situación para cualquier tiempo t. B. Escriba una ecuación que relacione las cantidades. E. Termine de resolver el problema. Solución. Los datos son las cantidades que se dan en el problema. Entonces, dice que si una bola de nieve se licúa de tal suerte que su área superficial disminuye con una tasa de 1 centímetro cuadrado por minuto, es decir, que ese sea un dato. Disminución del área superficial de la bola de nieve igual a 1 centímetro cuadrado sobre minuto. Otro dato importante es el diámetro de la bola, que es de 10 centímetros. La incógnita es la pregunta. Tasa con que se reduce el diámetro. Tasa significa velocidad o cambio de ritmo. Bien, entonces la parte A ya está resuelta, que son las incógnitas, los problemas, y B, la incógnita. La parte C, un dibujo. Entonces aquí tenemos una bola de nieve que con el tiempo se va reduciendo su diámetro. Entonces noten que a medida que el diámetro se reduce, la bola es más pequeña. En consecuencia, su área superficial es más pequeña. Su área se está reduciendo poco a poco. Bien, la ecuación. Tengo que buscar una ecuación que me relacione el área de la superficie con el radio. Y recordemos que el área de una esfera es 4pi por r cuadrado, donde r es el radio. Bien, en este caso el diámetro es 2 veces el radio. El diámetro es la distancia que va de este punto a este punto. Entonces el diámetro es 2 veces el radio. En consecuencia, el radio es igual a d sobre 2, el diámetro sobre 2. Entonces, reemplazando en la ecuación, 4pi por r, pero r ¿cuánto es que vale? D sobre 2 al cuadrado. Este 2 me afecta tanto al numerador como al denominador. En consecuencia, me queda que el área que es igual a pi por d cuadrado. Recordemos que este 2 me afecta a este 2. Aquí me quedan 4. 4 con 4 se cancelan. En consecuencia, el área es igual a pi por d al cuadrado. Para hallar la tasa con que se reduce el diámetro, tengo que derivar esta expresión con respecto al tiempo. Entonces, vamos a solucionar el problema. La derivada de a es 1 por la derivada de a con respecto al tiempo es igual a pi, es una constante, entonces 2pi que multiplica a d por la derivada del diámetro con respecto al tiempo. De esta ecuación que conocemos, entonces, la disminución del área superficial de la bola de nieve es 1 centímetro cuadrado sobre minuto. ¿Esto qué se refiere? A la derivada del área con respecto al tiempo. El diámetro, que es d, equivale a 10 centímetros. ¿Por qué preguntan? Por la derivada del diámetro con respecto al tiempo, la tasa con que se reduce el diámetro. Entonces, vamos de aquí a reemplazar, que es 1 por 1, la derivada con respecto al tiempo es 1, se me queda 1 por 1 me da 1, igual a 2pi por 10, que será el diámetro, por la derivada del diámetro con respecto al tiempo. Despejando la derivada de diámetro con respecto al tiempo,
eso que es igual a 1 sobre 2 pi sobre 10, es decir, 1 sobre 20 pi. Haciendo la división, eso me da en centímetros sobre minuto. Recordemos que las unidades de medida son estas mismas, pero por supuesto, como aquí es un diámetro, es longitud, en consecuencia aquí no va en cuadrado, sino va centímetros sobre minuto. Haciendo la división, obtenemos 0,016 centímetros sobre minuto. Bien, amigos y amigas, eso es todo el ejercicio. Cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir a este correo. Cualquier sugerencia que tengan sobre esta clase o clases anteriores que ustedes han visto, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo o dejar su inquietud en la descripción de este video. Los invito a que se suscriban a mi canal y por supuesto le den un visto bueno a este video. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien.